corresponde estudiar en esta tarde. Éxodo 20:12 dice allí la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aprovechando que el hermano ha orado, entonces iniciaremos con este estudio en esta tarde, hermanos. Y como sabemos, estamos estudiando los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Esta ley que encontramos precisamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, de los versículos 1 al 17. Como ya hemos explicado en ocasiones anteriores, los primeros 4 mandamientos de esta ley moral nos hablan de nuestra relación directa con Dios, y los 6 restantes nos conducen hacia la relación con nuestro prójimo. Esa división o ese resumen lo encontramos en Mateo 22, 36 al 40, en palabras del mismo Jesucristo, cuando resume la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Cita que puede revisar en casa, Mateo 22, 36 al 40. Así que después de estudiar los 4 primeros mandamientos relacionados con Dios y su adoración, ya hemos estudiado no tener dioses ajenos delante de Él, no honrar imágenes, no tomar el nombre de Jehová en vano y guardar su santo día de reposo. Eso tiene que ver con Dios y su adoración. Ahora, hermano, nos corresponde iniciar con la segunda tabla de la ley, los mandamientos que nos enseñarán a amar y servir a nuestro prójimo. Por eso podemos iniciar leyendo Romanos 13, ¿alguien puede leernos? Romanos 13, 7 al 10, donde Pablo hace alusión a esta segunda tabla y nos enseñará que el cumplimiento de esa ley es el amor al prójimo. Romanos 13, 7, 10. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino de amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Así que esta segunda tabla nos va a enseñar a amar y a servir al prójimo. Como afirma un autor, la gran mayoría de problemas en este mundo moderno se centran en las dificultades que surgen en las relaciones humanas. Aunque esto se manifiesta en asuntos políticos, sociales y económicos, el fondo de todo, hermanos, es la relación entre el hombre y su prójimo. A veces pensamos que los problemas de nuestro mundo son debido a esas circunstancias y queremos culpar al gobierno, a la sociedad, etc. Pero debemos entender que cualquier análisis que eche la culpa a factores externos es un análisis equivocado. La raíz de los problemas como tal no están en el gobierno, en la situación económica que afrontamos, sino en el hombre. Una persona desea una cosa, otra persona desea lo mismo, y la mayoría de choques y problemas y conflictos se deben a que cada quien busca su bienestar. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿por qué el ser humano es así? ¿Por qué están deseando, dice este autor, unos las cosas de los otros? ¿Por qué cada quien busca su bienestar sin importarle que otro se afecte? Ya sabemos la respuesta por la Biblia. Es porque su condición caída, el ser humano, después de Adán, no puede ni amar a Dios y evidentemente no puede amar a su prójimo. Y nos domina el yo, el egoísmo. Por eso en el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo enseña que el amor al prójimo es el cumplimiento de esa segunda parte del decálogo. Para solucionar los problemas entre los seres humanos, tenemos que comenzar entonces con Dios. La solución está en nuestra relación con Dios. Mientras que el hombre no se ha reconciliado con Dios
y hasta que éste tenga una relación correcta con Dios, dice este autor, no podrá haber ningún cambio en la relación con su prójimo. Si alguien no ama a Dios, no podrá amar a su prójimo. Y por eso vamos a leer 1 de Juan 4, 20 al 21. Y este texto nos va a confrontar en ese sentido. Si yo aborrezco a mi hermano, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? Así que miren la relación directa entre estos dos conceptos. 1 de Juan 4, 20 al 21. Nuestros padres adoraron en este monte. Primera de Juan. Primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Correcto. Entonces, con el quinto mandamiento que nos corresponde en esta tarde, comenzaremos a estudiar esa parte del decálogo, la cual trata con la relación del hombre y su prójimo. Como también expresa otro autor, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Si preguntamos por el top 3, dice este autor, de los mandamientos, no cabe duda que el podio estaría entre ellos. Cuando pensamos en pecados graves, ¿en qué pensamos? Adulterio, fornicaciones, matar, robar. Cuando se trata de los 10 mandamientos, tenemos esa tendencia a categorizarlos. Pensamos entre aquellos que son a nuestro parecer más graves y otros más inocentes. Pero esto no es correcto. De acuerdo con el supremo legislador que es Dios, todos tienen exactamente la misma relevancia y el mismo castigo para el que nos quebranta. Eso lo enseña Santiago 2:10. Si transgredimos un mandamiento, dice Santiago, nos hacemos culpables de toda la ley, en Santiago 2:10. Uno de esos mandamientos, hermanos, que consciente o inconscientemente se pone en una lista menor a veces, es el mandamiento sobre honrar a nuestro padre y a nuestra madre, el quinto. Así que, ¿qué significa eso de honrar a padre y madre? ¿Qué razón hay para este mandato tan específico? Bueno, vamos a ver que la Escritura nos enseñará la importancia de este mandamiento para nosotros como creyentes el día de hoy. El mandamiento de honrar a padre y madre aparece como una transición. Si usted nota, ya hemos visto los 4 primeros que hablan sobre nuestra relación con Dios. Ahora Dios lo coloca allí como quinto para dar esa apertura a los mandamientos que nos hablarán sobre amar y servir al prójimo. Su ubicación es estratégica. Cuando vemos el propósito de este mandamiento, notaremos que hay una intencionalidad de Dios en que aprendamos lo que Él quiere darnos a entender ahí. Entonces, como primer punto, vamos a ver en la naturaleza del mandamiento. La naturaleza del mandamiento. Podemos decir que honrar a padre y madre es un mandato familiar y hay dos cosas involucradas aquí. Por un lado, deja claro que en este mundo vivimos bajo una autoridad divina, pero también una autoridad humana. Por otro lado, nosotros hemos sido creados para relacionarnos con personas que Dios también creó a su propia imagen, en una relación de respeto y honra. De hecho, cuando vamos a ver la palabra honrar, bueno, nos habla de valorar, apreciar, estimar. Como verá, honrar padre y madre es la recreación a pequeña escala de lo que es someterse a Dios como autoridad y amar a nuestro prójimo. Es el resumen práctico de la ley, como también lo explica la Biblia de Herencia Reformada. Dios creó la familia, Él es el padre de todo su pueblo y ellos deben servirlo como sus hijos. Por lo tanto, glorificar a Dios requiere honrar a tu padre y a tu madre, incluyendo otras autoridades que son como ellos. Así que la naturaleza del mandamiento se basa en ¿quién? En que Dios es nuestra autoridad. En que si Dios es nuestro Padre y Él ha creado la familia, Él también ahora nos ha dicho que Él ha puesto unas autoridades humanas a las cuales debemos honrar, respetar, estimar, etc. Esa sería la naturaleza del mandamiento, partir de Dios como autoridad.
Y por eso más adelante vamos a ver que alguien que no honre ni reconozca la autoridad de Dios difícilmente va a honrar o a estimar a sus padres. Es una relación muy directa. Como segundo punto, hermanos, el significado del mandamiento. El significado del mandamiento. Es importante señalar que en la segunda parte del decálogo, este quinto mandamiento, comienza hablando de la familia. Comienza con relación entre hijos y padres. Aunque tenemos aquí solo la relación familiar, más adelante veremos que esto abarca todo tipo de relaciones que tenemos donde haya alguna autoridad que Dios haya puesto. Por lo tanto, hermanos, este mandamiento lo podemos entender de dos formas. De una forma inmediata y de una forma extensiva. Se puede entender de dos formas este mandamiento. La forma inmediata, ¿cuál es? Bueno, el texto nos lo dice claramente. Al respecto de la perspectiva inmediata, la ordenanza natural es que debemos honrar a nuestros padres. El significado es bastante simple. Honrar a nuestros padres significa obedecerles. Y de hecho Pablo lo menciona en Efesios 6, 1 al 2 y Colosenses 3, 20. Vamos a revisar esos dos pasajes. Y la perspectiva inmediata que nos da el texto es esa. ¿Qué nos dice el quinto mandamiento? Obedecer a nuestros padres terrenales, honrarlos. Efesios 6, 1 al 2. Y Colosenses 3, 20. ¿Quién los tiene? Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bien. ¿Y Efesios? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así es. Entonces la palabra honrar quiere decir, como ya mencionábamos, respetar, reverenciar y obedecer. Esa palabra hebrea incluye la idea de valorar, apreciar, estimar, etc. Entonces este mandamiento significa en primer lugar que los hijos deben obedecer a sus padres. Porque los padres representan la autoridad de Dios para ellos. Por supuesto, los padres no son Dios, pero funcionan como esos mayordomos que Dios, desde su nacimiento hasta que los hijos se convierten en adultos, están a cargo de ellos. Los padres ejercen para los hijos funciones semejantes a las de Dios como padres. Los aman, los cuidan, le dan normas y aún los castigan cuando no los obedecen. Algo que hoy día es muy cuestionado, pero eso también debe ser un padre, como lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el reformador Juan Calvino tiene una cita muy interesante. Él dice, expresamente este quinto mandamiento nos manda que honremos a nuestros padres, quienes nos engendraron y son la razón que tengamos el ser que poseemos, lo cual la misma naturaleza nos lo debe enseñar. Son monstruos y no hombres los que por menosprecio, rebeldía, obstinación, quebrantan la autoridad de sus propios padres. Por esto manda el Señor que todos aquellos que son desobedientes a su padre o a su madre, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Morían, pues son hombres indignos de gozar de esta vida, ya que no reconocen a aquellos por cuyo medio vinieron al mundo. Es algo muy interesante, esa honra de vida a nuestros padres terrenales. Si nosotros revisamos rápidamente en el Antiguo Testamento, se ve, hermanos, que en verdad Dios trataba este asunto con severidad. Y por eso este autor dice que la honra a los padres tiene tres partes: reverencia, obediencia y gratitud. Reverencia, obediencia y gratitud. Por ejemplo, Jehová prescribió que el que maldijera a su padre o a su madre muriera por ello, porque con ello se castigaba toda suerte de menosprecio y afrenta. Por ejemplo, Proverbio 20:20. Alguien nos ayuda con Éxodo 21:17. Éxodo 21:17, Proverbios 20:20.
padre o a su madre morirá. Morirá. Proverbios 20:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vida. Exactamente. Y también puedes revisar en casa Levítico 29. Además, hermanos, en Deuteronomio 21:18 se nos enseña que los hijos desobedientes y rebeldes eran castigados con la muerte. Allí en Deuteronomio 21:18. Y por supuesto, siempre vemos en el Nuevo Testamento a Cristo refiriéndose, incluso cuando tuvo una conversación con los fariseos sobre ese mandamiento, y Pablo lo repite en los textos que leímos en Efesios y en Colosenses. Es decir, que el asunto en la Biblia es bastante remarcado. Como también comenta otro autor, esta obediencia, por supuesto, está sujeta al grado relacional. Es obvio que no obedecemos a nuestros padres en el mismo grado cuando somos adultos que cuando somos niños o adolescentes. Sin embargo, la obediencia sigue manifestándose en la medida en que mostramos respeto y damos valor a sus opiniones. Así que de manera inmediata estamos viendo eso. El mandamiento nos dice obedecer, respetar, estimar a nuestros padres terrenales. Y de hecho, si hablamos de hijos que están bajo el cuidado de sus padres en el hogar, debe ser algo que hagan con toda solicitud. Los hijos deben obedecer a sus padres porque los padres tienen en mente lo que más les conviene a ellos. Dice este autor que los hijos deben obedecer a los padres porque muy pronto dejarán de ser jóvenes. Deberían obedecer a sus padres tal como lo hizo el Señor, sujetándose a ellos. En Lucas 2:51. Miren que el evangelista Lucas nos enseña que Cristo se sujetó a sus padres terrenales. Y eso debe ser un gran ejemplo para los jóvenes y aquellos hijos que están aún en el hogar. Lucas 2:51. ¿Qué nos dice? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Está hablando de Cristo y de su familia terrenal. Aunque era el verbo encarnado, como aprendemos en el sermón, honró a sus padres terrenales obedeciendo, sujetándose a ellos. Los hijos deberían obedecer a sus padres entonces, porque como más adelante también señalaremos, esta obediencia puede abrir la puerta a la gracia de Dios en su vida. Y lo vemos, hermanos, hijos desobedientes finalmente demostrarán que no eran creyentes y en la gracia de Dios no obran sus vidas. Así que esto con relación a los hijos que permanecen en casa, que aún no se han independizado y que no llevan una vida fuera del seno del hogar, deben sujetarse a sus padres y honrarlos y obedecerles y estimarlos. Ahora, este autor coloca otro encabezado: la honra que como hijos adultos debemos a nuestros padres. Porque quizá algunos piensan que el mandamiento es para los niños que viven en la casa. Honra a tu padre y a tu madre, se le enseña a los niños que es para los niños. Pero aquí hay otro detalle, y es que también los que se independizan siguen siendo hijos, ¿ya? Los hijos adultos, aquellos que han formado su propia familia o llevan una vida independiente y que aún tienen a sus padres vivos, deben honrarlos. Y este autor resume estas responsabilidades en 3 aspectos. Bueno, primero él dice que deben respetarlos. Aún cuando ya han salido del seno de la familia y formaron su otra familia, deben respetarlos. Podemos honrar a nuestros padres asegurándoles que no nos hemos olvidado de ellos, dice este autor. Por ejemplo, debemos hacerles ver que estamos agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros. Podemos buscar sus consejos y sus opiniones acerca de asuntos en los que quizás tengan más experiencia. No significa que en todo van a estar en lo correcto, pero sí demostrar que aún valoramos y estimamos sus opiniones y puntos de vista. Siempre deben asegurarse, hermanos, que sus padres vean que ustedes los estiman y les aman, que aún les guardan un respeto. Segundo, la provisión.
Aquí tenemos en mente la responsabilidad de cuidar a nuestros padres cuando ya son ancianos. Es común de personas que en su edad avanzada han sido abandonados por sus hijos. El creyente no puede actuar de esta forma. Debemos acordarnos de sus necesidades cuando sufren en sentido físico o económico, o cuando ya no pueden cuidarse a sí mismos. De hecho, si leemos Marcos 7, vamos a Marcos 7, Cristo exhortó fuertemente a los fariseos, porque estos no querían ayudar a sus padres escudándose en la religiosidad. Vamos a Marcos 7, 9. Marcos 7, 9 dice allí. Adelante. Les decía también, bien invalidadas el mandamiento de Dios para guardar nuestra adoración. Esto, Marcos 7, 9. Sí, el 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere en Dios. Y el 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corta, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudar. Hasta el 13, hermano. Y no le dejáis hacer más con su padre o con su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a eso. Qué impresionante lo que habían creado ya los fariseos, que es el engaño del corazón en el que podemos caer. Ellos, había algo que se llamaba el corbán, que era una ofrenda que presentaban a Dios. Así que ellos decían, bueno, esto es lo que tengo para ayudar a mis padres, como se lo voy a dar a Dios, no puedo cumplir con el mandamiento, así que no aplica para mí. Por increíble que parezca, los fariseos habían creado una ley para no tener que estar obligados a reconocer económicamente a sus padres. La ley consistía, dice este autor, en declarar su patrimonio como parte de lo que ellos daban en el templo, invalidando así el mandamiento. Se escudaban en la religiosidad para no cumplir el mandamiento de Dios expreso. Así que, hermanos, es nuestro deber como hijos participar en las necesidades y el cuidado de nuestros padres. De la misma manera en que pensamos en nuestro deber para la obra del Señor y es correcto, recordemos que también debemos honrar a nuestros padres en este asunto, de la provisión que necesiten, cuando nos puedan cuidar, cuando estén pasando dificultad y esté en nuestras manos ayudarles, no debe ser eso motivo de duda en nuestras vidas. Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, dice este autor. Y en eso debemos ser enfáticos e intencionales. Algunas personas pueden ser muy cuidadosas en apartar el dinero que dan a la iglesia, lo cual es correcto. Pero ellos mismos son extremadamente tacaños, dice este autor, cuando se trata de atender alguna necesidad de sus padres. Y eso no es aprobado por Dios. Recuerden lo que hacían los fariseos. Se escudaban en algo que hacían para Dios, pero dicen que si hacían eso no podían cumplir con lo otro. Así que, hermanos, tenemos el respeto a nuestros padres, ya en caso de que seamos adultos y ya nos vivamos con ellos, la provisión física, espiritual, el cuidado, y también, como tercero dice este autor, la consideración que hay que tenerle a nuestros padres. La consideración. Esto significa que debemos tomar tiempo para estar con ellos. Incluye la necesidad de mostrarles la ternura y el afecto y no olvidarnos de ellos. Por supuesto, ya el que se casa va a vivir su vida aparte, pero lo que uno quiere dar a entender es que no puede haber un desapego total de nuestros padres. Debe haber una consideración por ellos, por su vida, cómo están. Y por supuesto, la mejor forma de honrarlos si viven es buscando su salvación, buscando su bienestar espiritual, orando por ellos y tratando de serles un ejemplo de la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, miren, para los hijos adultos, estos tres puntos deben ser meditados: respeto por sus padres, provisión para sus padres y consideración por sus padres. Esa es la perspectiva inmediata, la honra hacia nuestros padres. Vivamos en el hogar o estemos fuera del hogar, debemos obedecerles, honrarles
y aplicar estos principios que el autor ha dado. Ahora, la forma extensiva de este mandamiento es que no solo se refiere al ámbito familiar. Honrar padre y madre es la manera en que también reconocemos a las demás autoridades que nos rodean. Es la forma en que se nos muestra el orden del sistema en que vivimos. Y como les decía al principio, una persona que no reconoce a sus padres no tendrá problemas en desconocer las autoridades, por ejemplo, civiles que lo rodean, o las autoridades en la iglesia. Y este es uno de los grandes fracasos de esta generación: no reconocer la autoridad, con todas esas ideas de libertad, de rebelión, de identidad propia, etc. No se quiere reconocer que hay un orden en toda nuestra vida, en la sociedad, en la iglesia, en la familia. Por eso este mandamiento abarca este asunto: honrar y respetar las diferentes autoridades que Dios ha establecido. Los pensamientos de anarquía y subordinación social precisamente vienen del deterioro de este mandamiento. Y por eso Romanos 13, también lo pueden revisar en casa, del 1 al 7, miren que como a creyentes se nos manda ¿qué? A sujetarnos a las autoridades puestas por Dios, porque las que hayan sido puestas por Él. Y Pablo ahí habla de que quien se rebela contra ella se rebela contra Dios mismo. Así que miren, hermanos, la importancia de este mandamiento. Este mandamiento es muy importante. Tiene que ver en forma directa con la obediencia y la sumisión a la autoridad de Dios. Obedeciendo a nuestros padres mostramos nuestra obediencia al Señor. Los hijos que desobedecen a sus padres efectivamente tendrán que desobedecer al Señor. Eso es algo que está ligado y es algo que se observa con demasiada frecuencia. Por eso, mire usted el carácter de los hombres de los últimos días, según de Timoteo 3. Qué interesante que Timoteo incluya esa característica en los posteros días. Según de Timoteo 3, 1 al 4. Lo leo para ustedes, según de Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los posteros o últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta descripción de los tiempos peligrosos destaca la falta de sumisión a todo tipo de autoridad. Mire que el versículo 2 dice desobediente a los padres y describe a tales personas como ingratas. Mire cómo todo se va uniendo. Deben una deuda de gratitud a sus padres, pero no la quieren pagar. No le dan gracias a sus padres por los años de sacrificio que recibieron de él, comenta este autor. El versículo 3 dice que son personas sin afecto natural. La descripción aquí es de un tipo de personas que no quieren someterse a nada ni a nadie. Son amadores de sí mismos, vanagloriosos, codiciosos, en otras palabras, personas controladas por su egoísmo y su orgullo. Y todo eso puede emanar de aquellos que no honran a sus padres, de aquellos que no les estiman y les valoran y les obedecen. Entonces, hermanos, de forma inmediata recuerden obedecer a nuestros padres terrenales, velar por ellos, provisión, consideración, respeto, estima, y de forma extensiva honrar a las demás autoridades que Dios ha puesto, sean civiles, sean en la iglesia, sean en la familia, en la sociedad, respetar las autoridades puestas por Dios. Ahora, como tercer punto, ¿cómo ve el Nuevo Testamento este mandamiento? ¿Cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? Como tercero. Si usted lee Éxodo 20:12, bueno, se promete que quien honra a su padre y a su madre tendrá larga vida en la tierra. Y aquí se refiere a la tierra de Canaán, a la tierra prometida.
De hecho, los hijos en aquel entonces que no obedecían a sus padres morían. Ya leímos, ¿verdad?, Deuteronomio 27, usted puede leerlo en casa, y Deuteronomio 21. Hablan de aquellos hijos contumaces que eran muertos, apedreados, y no llegarían a esa tierra. Por eso los hijos contumaces no vivieron una larga vida, sino que murieron. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo repite este mandamiento en Efesios 6:1, dándonos a entender lo que ya sabemos, que la ley sigue vigente. Él lo aplica ahora en Efesios y dice que obedecer y honrar a nuestros padres es algo justo. Obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, esto es aprobado, dando a entender que los 10 mandamientos son una norma aún de justicia para los verdaderos creyentes. Y por supuesto él habla de que hay una promesa aquí, ya no de la tierra de Canaán, sino de una larga vida y una vida que Dios bendecirá de muchas formas. Leamos por favor Proverbios 4:10 al 13. Proverbios 4:10 al 13 y Proverbios 6:20 al 23. Proverbios 4:10 al 13. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando no quieres, no se explicarán los pasos, y si permites, no tropezarás. Retén el consejo, y no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Y Proverbios 6:20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Hágalo siempre en tu corazón, enlázalo a tus cuellos. Te guiarán cuando andes, cuando duermes, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida la reflexión de Dios. Mi hermano, si los hijos entendieran estas cosas, ¿verdad? O sea, esto es lámpara, vida. Luego entendemos que los hijos rebeldes por eso no terminan bien. Por eso este autor dice en esa promesa de Efesios 6, cuando dice que porque te dará vida, dice este autor que en efecto es a este hecho que está ligada a la promesa que sigue a este mandamiento, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay un sentido de preservación y prevención aquí. Los hijos que obedecen a sus padres no significa que literalmente morirán de viejitos, sino que resultará que sus vidas serán menos golpeadas por errores y desaciertos. ¡Qué verdad tan real! Al aprender de la experiencia y la madurez de sus padres, que sus padres le proveerán de la corrección y el consejo. Los hijos que acaten las reflexiones de sus padres seguramente cometerán menos errores en la vida, en todo lo que tendrán que pasar en la vida. Y por eso el mandamiento dice, el proverbio dice en 6:23, lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, la reprensión. No debemos nosotros menospreciar entonces la ley de Dios. El cristiano y la vida de piedad no son consecuentes con hijos rebeldes, desobedientes a sus padres y altaneros. Dice, por ejemplo, este autor a los jóvenes que se encuentren en la iglesia: no puedes decir que tienes una profesión de fe verdadera si no respetas y obedeces a tus padres. Es una contradicción. Y si este es el caso, deberías arrepentirte, al igual como quien adultera, mata o roba. Es lo mismo, se está transgrediendo la ley. Así que, hermanos, pensemos en esto, esa promesa de que para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da, está dándonos a entender eso. En verdad Dios bendecirá la vida de los hijos que obedezcan a sus padres. Luego entonces los hijos rebeldes tendrán que enfrentar muchos dolores y muchos pesares. Ahora, ¿de qué forma quizás Dios bendice o de qué forma Dios bendice a los que honran o a los que obedecen este mandamiento?
Bueno, dice este autor, la obediencia a los padres tiende a preservar la vida de los hijos. Ya lo hemos visto en Proverbios 4:10 y 6:23. Los hijos que honran y respetan a sus padres aprenderán de sus enseñanzas, de su experiencia y de su madurez. Esto resultará en que evitarán muchos de los errores y fracasos más comunes en la vida. La mejor manera de evitar los errores de la niñez y la juventud, dice este autor, es obedeciendo este mandamiento. También la obediencia a este mandamiento tiende a preservar la vida de la familia. Las sociedades y las naciones en general, la rebelión y la desobediencia por parte de los hijos producen efectos desastrosos en la familia. Produce hijos irresponsables, negligentes y desobedientes a toda clase de autoridad. Y por supuesto, hermanos, la desobediencia a este mandamiento afecta a las iglesias. Observe las iglesias de nuestros días, hijos de pastores que son hijos contumaces, rebeldes, hijos que no son creyentes. Todo eso tiene un trasfondo en la desobediencia de este mandamiento. Los creyentes que no enseñan a sus hijos a obedecer tienen muy poca probabilidad de que sus hijos sean convertidos. Si los hijos no aprenden a obedecer a sus padres, se puede decir que tampoco aprenderán a obedecer a Dios. Y la realidad es que los hijos cuya rebeldía no es frenada por sus padres en la niñez, permanecen en ella como adolescentes y después como adultos. Hay muchas iglesias que han perdido casi toda una generación debido a la desobediencia de este mandamiento. Por ejemplo, hay iglesias en algunos países cuyos miembros son puros ancianos y no hay creyentes jóvenes. Cuando se investiga la causa de esto, resulta en que los padres descuidaron este mandamiento y toda la iglesia sufrió las tristes consecuencias. Por eso los padres que son aquí no desmayen en esa labor de instruir a sus hijos, porque eso tendrá consecuencias positivas o negativas en la iglesia. Y por supuesto, Dios mismo se ha comprometido en bendecir a quienes guarden este mandamiento. Efesios 6 dice, para que te vaya bien. Es algo que Dios mismo está diciendo. Significa que Dios bendecirá a los creyentes que guarden este presente. Por otra parte, implicará que no les hará bien a aquellos que los desobedecen. Así que, hermanos, miren que de esta forma Dios también bendice a los hijos, preserva la vida de los hijos obedientes, preserva la familia, preserva la iglesia. Este mandamiento es supremamente importante. Ahora, los límites de esta obediencia como cuarto punto, porque claro, estamos hablando de obedecer a los padres, de sujetarnos a ellos, de estimarlos, de respetarlos, pero por supuesto hay límites en esta obediencia, porque tenemos casos de hijos cuyos padres son no creyentes y tendrán que enfrentar ese reto, esa tensión de desobedecer a sus padres cuando estos les impulsen a desobedecer al Señor. Por ejemplo, alguien lea Hechos 5:29, Hechos 5:29 y Colosenses 3:20. Y nuevamente Colosenses 3:20, ¿qué nos dice? Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quiere decir que hasta cuál punto están obligados a obedecer a sus padres incrédulos, hasta donde no se desobedezca al Señor. Porque recuerde que Él es la máxima autoridad. Así que habrá casos donde hijos creyentes tendrán que no acatar ciertas directrices de sus padres que los van a conducir al pecado. Ellos tendrán que decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obviamente, hermanos, ¿cuál es la actitud de un verdadero creyente cuando tenga que desobedecer a su padre o a su madre que es incrédulo?
Bueno, la actitud como nos plantea este autor es que el hijo que se ve obligado a desobedecer a sus padres para obedecer a Dios no debe hacerlo de forma arrogante y altanera, sino más bien con tristeza, con dolor, con mansedumbre y con humildad. Porque claro, un hijo creyente le dolerá tener que desobedecer a su padre porque sabe que su padre está en una condición espiritual de condenación, y esa es la actitud que debería tener. En otras palabras, debe dejar claro que si no fuera por su deseo de obedecer a Dios, no desobedecería a sus padres. Esta es la única actitud correcta y es la única manera de poder mantener el testimonio de delante de sus padres. Es la única actitud que el creyente verdadero puede tener, porque se preocupa por el alma y la salvación de sus padres no creyentes. Así que los hijos que verdaderamente honran a sus padres son aquellos que desean y buscan su salvación. Y un hijo creyente con padres incrédulos buscará su salvación, incluso en ese momento cuando tenga que hacerles ver que no podrá obedecerles, porque debe obedecer primero al Señor, antes que a los hombres. Quiero finalizar, hermanos, leyendo algunos consejos que un autor de un artículo que encontré da a los padres y a los hijos. Es un artículo extenso que yo se lo puedo compartir porque se titula Pecados asociados al quinto mandamiento, y me llamó mucho la atención porque él allí habla de relación de padres con hijos, hijos con padres, esposos y esposas, esposas y esposos, o sea, de todas las relaciones de autoridad que Dios ha colocado, y es muy interesante. Pero por cuestiones de tiempo voy a leerles solamente los deberes de los hijos para con sus padres y la de los padres para con los hijos. Así que presten mucha atención y tome nota. Los deberes de los hijos para con sus padres. Bueno, comprendidos en el precepto, honra y a tu padre y a tu madre son: primero, honra interior, reverencia y estimación, según Malaquías 1:6. Comportamientos reverentes, evidentes a los demás, Proverbios 31:28. Escuchar diligentemente a sus instrucciones, Proverbios 4:1. Obediencia voluntaria en todos sus mandatos lícitos, en todo lo que el Señor apruebe, Efesios 6:1. Mansedumbre y paciencia, soportando sus reproches y correcciones, con la enmienda de las fallas con las que son reprobados y corregidos, Hebreos 12:9. Listos para seguir su consejo razonable en referencia con su vocación, posición, matrimonio y cualquier gran asunto de su vida, Éxodo 18:24. Es decir, que un hijo siempre estará atento al consejo de su padre en las esferas de su vida: con quién se va a casar, qué va a estudiar, qué debe hacer, siempre y cuando eso sea alineado con la voluntad de Dios. Grata amabilidad con ellos, al nutrirlos, proveerlos y soportar sus enfermedades cuando ya envejezcan o caen en la miseria y en la pobreza, Génesis 47:12 y Ruth 4:15. Así que esos serían algunos consejos para los hijos. Y ahora este autor da algunos de los padres para con sus hijos. Primero, tierno amor y cuidado hacia ellos, especialmente cuando son infantes e indefensos, Isaías 49:15. Entrenarlos en el conocimiento de las Escrituras y los principios de la religión, y dándoles buenas instrucciones sobre las leyes y los caminos del Señor, 2 Timoteo 3:15. Orar por ellos y darles buenos ejemplos de santidad, templanza y justicia, Job 1:5. Manteniéndolos sometidos mientras sean jóvenes, sin embargo no requerir nada de ellos que el Señor no requiere, Efesios 6:1 y 4.
darles aliento a través de miradas y discursos amables, recompensarles cuando hagan el bien, pero también castigarles cuando actúen de forma no piadosa. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Eso es un proverbio muy interesante. Proveerles de lo que es necesario para el presente, como también para el futuro. Segunda a los Corintios 12:14. Disponlo a los negocios, vocaciones, matrimonio cuando crezcan, como puede ser mejor para su bien. No se fuerza, sino que se consulta y se considera su capacidad e inclinación. Me llamó la atención porque el padre también debe impulsar aquello en lo que su hijo es bueno, para que entonces se dedique a eso cuando ya sea un adulto. Impulsar en aquellas cosas en que sean buenos para la vida. Génesis 4:1, primera a los Corintios 7:36. Son algunos consejos, hermanos, de ese extenso artículo que les comparto a todos los que deseen. Y en verdad, como aplicación final, debemos pedirle a Dios que nos ayude a obedecer este mandamiento. Miren todo lo que implica honrar a padre y a madre, honrar a nuestros padres terrenales, honrar a nuestras autoridades, honrar incluso cuando ya salgamos del hogar, y los padres el gran trabajo que tienen para que ese mandamiento también sea una realidad en su hogar.